Imagina un día tranquilo en el que un desconocido choca contigo y en lugar de disculparse se muestra maleducado. Parece que no quieres volver a verlo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando descubres que debes vivir con esta persona? Esto fue lo que le sucedió a una talentosa diseñadora que regresa a China después de 15 años en el extranjero. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra compartiendo su hogar con el jugador de videojuegos más famoso del país, un hombre amargado cuya personalidad es todo lo opuesto a la suya. A medida que sus mundos chocan, ambos se enterarán de algunos secretos que les cambiará la vida para siempre. ¿Qué futuro les deparará a esta pareja un poco dispareja? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama My Eternal Star. Xiao Di, una apasionada diseñadora de moda de 21 años que vive en Londres, acaba de renunciar a su trabajo en una gran empresa para seguir sus sueños de popularizar la vestimenta tradicional china en todo el mundo. En su salida de la empresa, el mundo de Xiao Di colisiona con un desconocido perseguido por fanáticos. En medio de la confusión, él hace caer sus pertenencias. El asistente de este misterioso hombre ofrece dinero como disculpa, pero el individuo llamado Yu Heng, conocido por su destreza en los videojuegos, se muestra arrogante y distante, negándose a disculparse personalmente. Este primer encuentro revela la personalidad asocial y fría de Yu Heng, dejando una fuerte pero negativa impresión en Xiao Di. Más tarde, Xiao Di decide ir a buscar un autógrafo para su amiga. Cuando se introduce al lugar y se presenta, se sorprende al descubrir que el famoso personaje es el mismo hombre con quien tuvo el enfrentamiento anterior. Sin embargo, ella mantiene la calma y le pide amablemente el autógrafo para su amiga, quien es una gran admiradora de él. En lugar de acceder, el famoso se muestra grosero y la echa del lugar. La paciencia de Xiao Di llega a su límite y reacciona con una enérgica patada a una silla, haciendo que el hombre caiga, exigiendo respeto antes de marcharse. Después de ganar un importante campeonato, Yu Heng toma la decisión de abandonar Londres y regresar a China, dejando atrás una tentadora oferta de empleo. Su objetivo es iniciar su propia agencia de videojuegos. Simultáneamente, Xiao Di también regresa a China y se establece en el apartamento de sus padres, ubicado en el mismo edificio donde Yu Heng reside. Este último es un obsesivo de la limpieza debido a su profundo temor a los gérmenes. En una mañana temprana, Xiao Di por accidente tapa su baño y a pesar de llamar a los plomeros, estos no acuden. Desesperada, decide pedir prestado el baño de su vecino, sin percatarse de que este es Yu Heng. En ese momento, ambos se reconocen y Yu Heng piensa que Xiao Di lo ha seguido desde Londres. Le pide que se vaya, pero ella, al límite de su paciencia y necesitando usar el baño, entra sin permiso como último recurso. La situación se vuelve incómoda debido a la obsesión de Yu Heng por la limpieza. Para complicar aún más las cosas, el periodo de Xiao Di llega inesperadamente y se da cuenta de que no tiene toallas. En un intento desesperado, le pide a Yu Heng que le traiga algunas, asegurándole que le pagará después. Xiao Di se encuentra en un aprieto al darse cuenta de que dejó sus llaves adentro de su apartamento y no puede entrar. En su búsqueda de soluciones, decide llamar a un amigo llamado Xiao Muren para obtener una copia de la llave. Sin embargo, Yu Heng no está dispuesto a dejarla esperar en su casa. En cambio, le plantea un trato. Si ella limpia todas las ventanas de su apartamento en una semana, le permitirá quedarse por una hora. A pesar de lo agotador que resulta, Xiao Di acepta el desafío y mientras trabaja, Yu Heng la observa con detenimiento. Más tarde, Xiao Di cocina una comida, aunque a Yu Heng le desagrada que toque sus cosas sin permiso. A pesar de esto, el hambre supera su resistencia y se encuentra disfrutando de la comida preparada por ella. Posteriormente, Muren llega, preocupado de que Yu Heng puede haberse aprovechado de Xiao Di. Ella lo calma y finalmente se retira a su apartamento. No obstante, debido a los esfuerzos de Muren para arreglar el baño, la situación empeora. Además, crea un daño en una tubería costosa. Ahora nuestra protagonista no solo está sin un lugar donde vivir, sino que también ha perdido su empleo.
La historia se desarrolla con Yu-Hen renunciando a la empresa donde trabaja, lo que preocupa a los demás miembros de la junta, ya que han perdido a su mejor jugador y comienza a surgir la envidia entre ellos. Xiao Di, por su parte, se encuentra sin un lugar donde vivir y ofrece sus servicios como ama de llaves a Yu-Hen a cambio de quedarse en su casa. Al principio, Yu-Hen no muestra ningún interés en la oferta, hasta que un apagón los deja en la oscuridad y él demuestra un temor inusual a la falta de luz. Xiao Di lo tranquiliza con una canción y aprovecha esta situación para negociar su propuesta. Cuando Yu-Hen acepta, ella revisa el contrato y se da cuenta de que los términos son injustos. Le hace saber que su actitud no le agrada y le recuerda que si ella se va, él será el más perjudicado debido a los apagones recurrentes que están experimentando. Mientras Yu-Hen reflexiona sobre el asunto, empieza a sentir celos cuando la ve con su amigo Muren, a quien confunde con su novio. Sin embargo, cuando se enferma, Xiao Di lo cuida, lo que genera cierta incomodidad ya que piensa que ella tiene una relación con Muren. Después de encontrar accidentalmente un brasier de Xiao Di en el baño, Yu-Hen comienza a tener alucinaciones sobre ella, lo que le preocupa mucho. Con el tiempo, Yu-Hen experimenta pequeños cambios y comienza a permitir que Xiao Di decore su espacio con colores que él no solía tolerar. Luego recibe una llamada sobre información importante relacionada con alguien que ha estado buscando durante mucho tiempo, pero cae en una trampa tendida por sus ex colegas del trabajo. Lo encierran en una oscura bodega y él experimenta un ataque de pánico y dificultades para respirar. En ese momento, Xiao Di llama y se da cuenta de que Yu-Hen está en problemas. A pesar de la dificultad de comunicación, ella logra averiguar dónde está y se embarca en una misión para rescatarlo. Incluso le canta para mantenerlo tranquilo en medio de la desesperación. Ella logra rescatar a Yu-Hen de la trampa en la bodega y lo lleva de regreso a casa. Cuando Yu-Hen se despierta, nota que ella le ha cambiado la ropa y se siente invadido en su privacidad. Esto irrita a Xiao Di, ya que en lugar de sentirse agradecido porque ella lo salvó, él solo se queja por todo. En ese momento aparece Muren y finge celos, lo que divierte a Yu-Hen. Disfruta al presumir que tiene la atención de Xiao Di. Sin embargo, para vengarse por la vergüenza que él le hizo pasar, Xiao Di le juega una broma al cambiar su toalla y el menú de la comida, lo que pone a Yu-Hen de mal humor. Durante una discusión, ambos revelan que tuvieron su primer amor en la infancia, y Yu-Hen suelta una ligera sonrisa que atrae la atención de Xiao Di. Sin embargo, él se da cuenta de que ella está herida porque no le dio las gracias por haberlo salvado, y en un gesto de reconocimiento le termina agradeciendo. Xiao Di se prepara con esmero para un evento y Yu-Hen queda asombrado por lo hermosa que luce. Intrigado, decide verificar si ella sigue los consejos de un libro de amor y entra a revisar su habitación. En el proceso, intercambian sus celulares y Xiao Di olvida su boleto para el evento. Yu-Hen se apresura a entregárselo, pero su amigo Muren se adelanta y la involucra en una actividad que ofrece mucho dinero y la oportunidad de impulsar su emprendimiento, todo planeado por él. Cuando Yu-Hen llega, la saca del evento y ella, enfadada, le culpa por haber perdido la oportunidad que tanto necesitaba para superar su crisis económica. Debido a su mala actitud, Yu-Hen decide recompensar su error entregándole el premio que había ganado en el concurso. Esto llena de alegría a Xiao Di y le da un abrazo al generalmente amargado Yu-Hen, que a pesar de sentirse incómodo no puede dejar de pensar en ese abrazo. Paralelamente, Xiao Di recibe una llamada para iniciar su negocio de prendas tradicionales hechas por ella misma. Aunque Yu-Hen sigue mostrándose frío, comienza a ser más amable con ella a través de pequeños gestos. El negocio de Xiao Di es un rotundo éxito y está a punto de dejar de trabajar para el amargado Yu-Hen y regresar a su propio apartamento. Sin embargo, Yu-Hen, deseando que se quede, la endeuda por un vaso carísimo que ni siquiera ella rompió. Esto la obliga a ser más activa en las redes sociales para atraer un público que la apoye en su emprendimiento. El asistente de confianza de Yu-Hen, Liu Yang, encuentra improbable que su jefe no sienta atracción después de tanto tiempo a solas con Xiao Di.
Pero lo que Liu Yang no sabe es que Yu Heng nunca tuvo intenciones de traspasar esos límites. Aún así, su asistente lo anima a conquistarla. Luego de una cena en la que Xiao Di tuvo que soportar los caprichos de Yu Heng, él reconoce su talento como ama de llaves y se lo dice a su asistente. Esto sorprende al asistente, ya que Yu Heng rara vez reconoce el trabajo de los demás. Después de que se van sus amigos, Xiao Di decide vengarse al darle un jugo que le provoca dolor de estómago, haciéndolo esperar en el baño. Justo cuando Muren llega para llevarla a otro lugar para vivir, Yu Heng la defiende, a pesar del malestar estomacal. Cuando ella admite haberlo enfermado a propósito, Yu Heng, todavía molesto, le pide que lo acompañe hasta que se duerma. Al día siguiente, él decide acompañar a Xiao Di al trabajo junto a sus amigos y se toman fotos juntos. A pesar de su actitud fría, está comenzando a sentir algo más por ella. Muren, el amigo intenso de Xiao Di, la visita nuevamente. Su presencia atrae a un grupo de fanáticos que sabotea el pequeño negocio de Xiao Di y la lastiman. Yu Heng la ayuda y la lleva a casa y cura su pie herido, lo que representa un gran avance para alguien que generalmente no tolera el contacto físico. Ambos sienten que algo está cambiando entre ellos y se ponen nerviosos. Mientras Yu Heng está fuera de casa, una ex compañera de trabajo lo visita. Esta mujer intenta intimidar a Xiao Di, pero ella se mantiene firme y le demuestra su valía. A pesar de ello, la chica logra hacer que Xiao Di sienta celos, lo que provoca una discusión por la mañana. Ella se va sin limpiar la mesa y sorprendentemente Yu Heng termina lavando los platos, algo que normalmente no haría. Su amiga sugiere que Xiao Di podría estar sintiéndose atraída por Yu Heng, algo que ella niega enérgicamente. En una transmisión en vivo que Xiao Di realiza en el parque, Muren llega borracho y provoca un gran escándalo público. Los fanáticos le tiran el celular a Xiao Di, pero Yu Heng llega como un salvador, la toma de la mano y la lleva a casa. Durante el camino la mantiene abrazada y parece que está a punto de confesar sus sentimientos, pero la oscuridad de la noche lo hace sentirse nervioso. Aunque él, orgullosamente, insiste en que solo la ayudó para no deberle ningún favor. Inconscientemente no suelta su mano, lo que lo hace parecer torpe. Al día siguiente, ambos se despiertan de muy buen humor y comienzan a interactuar de manera más dulce. Incluso él la ayuda a limpiar los vidrios y se divierten juntos. Cuando el computador de ella se daña por la noche, decide usar el de Yu Heng sin que él se dé cuenta. Sin embargo, sin darse cuenta, enciende una transmisión en vivo que miles de fanáticos de Yu Heng ven en línea. Al ver los comentarios, el asistente de Yu Heng se preocupa por la reputación de su jefe y la identidad de Xiao Di y le avisa a Yu Heng. A pesar de esta situación incómoda, Yu Heng se toma todo con calma y ayuda a nuestra protagonista. Se acerca tanto que la sorprende mirando su pecho, pero ella se da cuenta y le explica la situación. Aunque Yu Heng intenta generosamente regalarle un celular y una colección a Xiao Di, finalmente llegan a un acuerdo para que ella pague con trabajo en casa, ya que en este mundo nada es gratuito, ¿cierto? Mientras Yu Heng intenta arreglar la computadora de Xiao Di, descubre los comentarios maliciosos hacia ella en línea y ordena a sus empleados que no le digan a Xiao Di sobre la transmisión ni los comentarios ofensivos. Cuando ella entra al cuarto, Yu Heng la detiene y le toma el rostro y ambos quedan momentáneamente hipnotizados por la cercanía. Esta experiencia hace que a Yu Heng se le salga el corazón. Después, cuando Xiao Di sale de la ducha y se da cuenta de que olvidó su pijama, sale de la habitación con una camisa que encontró, lo que deja a Yu Heng impactado y confundido, creyendo erróneamente que ella está tratando de seducirlo. A pesar de su sorpresa, Yu Heng actúa con caballerosidad y sale de la habitación, aunque no puede evitar sentirse atraído por su belleza. Por otro lado, Xiao Di consigue trabajo como diseñadora gracias a un importante señor que nota su talento. Sin embargo, los comentarios negativos hacia ella se propagan en los medios debido a su cercanía pública con Muren y el jugador Yu Heng.
Los chicos hacen todo lo posible para evitar que ella se entere de la situación y proteger su reputación. En una noche, mientras están limpiando juntos, Xiaodi dibuja una estrella que despierta recuerdos familiares en Yu-Heng. A medida que le pregunta a ella dónde aprendió ese dibujo, ambos caen en los brazos del otro y quedan totalmente hipnotizados con sus miradas fijas el uno en el otro. Después de salir de su trabajo al día siguiente, Xiaodi se ve acosada por un grupo de reporteros que la confrontan con los rumores sobre su relación con Muren y Yu-Heng. Sorprendentemente, ella no estaba al tanto de los rumores y justo en ese momento aparece Muren para ayudarla. En lugar de aclarar la situación, él le dice a los medios que ella es su novia y la hermana de Yu-Heng, lo que la deja devastada ya que esperaba que él dijera la verdad para aclarar las cosas. Entonces Yu-Heng llega y al ser preguntado por los reporteros confirma que ella es su hermana, dejando a Xiaodi en estado de shock. Ella decide quedarse al lado de su amigo, pero Yu-Heng, aunque está triste por su ausencia, la ignora. Más tarde en casa, Yu-Heng comienza a sentir la falta de Xiaodi y recuerda lo bien que se siente estar con ella, pero su orgullo le impide buscarla. Sus amigos intentan animarlo al día siguiente, pero sigue sintiéndose triste y añorando a Xiaodi. A pesar de que desea que ella regrese, su orgullo le impide expresar sus sentimientos. Después de una noche de tristeza y reflexión, Xiaodi regresa a recoger sus cosas con la esperanza de que Yu-Heng le pida que se quede. Pero él, atrapado en su orgullo, le dice que haga lo que quiera. Esta respuesta la hace pensar que él ya no está interesado en ella, por lo que se va desconsolada una vez más. Después de recibir un sermón de sus amigos, Yu-Heng decide buscar a Xiaodi, pero recibe una llamada de alguien que afirma tener información sobre la persona que él está buscando, quien ahora se llama Xiaodi. Bajo la lluvia se apresura a buscarla, pero su corazón se quiebra al verla felizmente bailando con su amigo. La llama, pero ella no contesta y debe regresar solo. Cuando Xiaodi ve las llamadas perdidas, lo llama, pero él no contesta. Después de beber en exceso, ella se siente deprimida. Yu-Heng también siente un fuerte dolor en el pecho después de verla con su amigo, pero cuando la ve llegar borracha, él baja y se da cuenta de que ella también lo extrañó. Intenta besarla y aunque no lo logran, él la abraza y la lleva a descansar. Al día siguiente, Yu-Heng intenta besarla nuevamente, pero está demasiado débil debido a una enfermedad. Ella lo cuida y se quedan dormidos juntos. Yu-Heng le cuenta descaradamente que ella le rogó que no la dejara y lo besó cuando estaba borracha, por lo que debe continuar cuidándolo según el contrato que firmaron. Luego, él aprovecha para hacerle preguntas sobre su vida y su niñez, ya que quiere asegurarse de que ella sea la persona que busca. Sin embargo, una llamada telefónica lo interrumpe. Cuando sus amigos los visitan, Yu-Heng se prueba uno de los trajes de Xiaodi, sorprendiendo a todos por lo bien que le queda. Sin embargo, siente celos porque ella no lo elogia tanto como a su amigo, lo que lo lleva a coquetear un poco con ella. Xiaodi lamentablemente renuncia a su trabajo debido al escándalo, pero aún así llega para cuidar de Yu-Heng, quien finge estar enfermo para que ella lo cuide. Pasan una agradable mañana juntos y él se ensucia las manos ayudándola con su cultivo de plantas, superando su fobia al polvo gracias a ella. En un momento, ella de manera cariñosa le lava las manos, creando una chispa de coqueteo entre los dos. Sus amigos saben que se gustan, pero no son capaces de declararse, así que comienzan a planear cómo pueden ayudar a que inicien una relación. Convencen a Yu-Heng de ir a un paseo los cuatro juntos, aunque inicialmente él no muestra interés. En el transcurso del viaje, los amigos ejecutan su plan, alentando a Xiaodi a admitir que le gusta Yu-Heng. Por la noche reservan habitaciones para descansar y Yu-Heng descubre el plan de sus amigos de hacerlos pasar la noche juntos. Pero coopera y se divierten durante un juego y con algunas cervezas, incluso tomando más de lo habitual. Mientras Yu-Heng está borracho, se convierte en un personaje alegre y muy cómico. En un momento intenta desnudarse, pero Xiaodi lo detiene.
Sin embargo, en un descuido, él aprovecha la oportunidad para darle su primer beso. Aunque comparten la cama, solo duermen esa noche. Al día siguiente, él le hace un favor a ella y la ayuda a poder encontrarse con una señora amiga de él que le ayudará a ser una mejor diseñadora, pero la presenta como su supuesta novia. Y cuando regresan, Yoo-hae finge no recordar lo que hizo cuando estaba borracho, lo que la molesta mucho. Muren se muda al mismo edificio y le ofrece a Xiaodi vivir con él, pero ella lo rechaza, manteniéndolo en la zona de amigos. Xiaodi logra que su diseño sea valorado en la empresa donde solía trabajar, y Yoo-hae le sugiere montar su propio taller. Después de algunos movimientos estratégicos, logra que Yoo-hae le ofrezca un lugar de trabajo en su empresa, incluso con un sueldo fijo, a cambio de que ella le prepare el almuerzo. Yoo-hae queda encantado al ver lo feliz que ella está en su nuevo taller. Sin embargo, él recibe una llamada de un investigador que le dice que la chica que está buscando está en el extranjero, lo que lo deja realmente desilusionado. Su asistente le aconseja que no pierda lo que tiene en el presente por aferrarse al pasado. Esa noche, Xiaodi lo consiente con una deliciosa comida y Yoo-hae no puede evitar sentirse encantado por ella. Xiaodi asiste a un entrenamiento con la señora amiga de él y esta le cuenta lo feliz que está porque ve que Yoo-hae finalmente encontró a la chica con la que compartió su infancia y a quien ha estado buscando durante 15 años. Sin embargo, esto rompe el corazón de Xiaodi, ya que cree que Yoo-hae solo le mostró afecto porque la estaba confundiendo con esa otra chica y no porque la aprecia por ser ella misma. Cuando se encuentra con Yoo-hae, le muestra su enojo y le reclama por eso, diciéndole que si tiene a esa otra chica en su corazón, entonces ella no es nada para él. A pesar de la tristeza, Yoo-hae le asegura que ella es única y que no puede ser reemplazada, que es su mayor tesoro. Por eso, después de algunas lágrimas, logran reconciliarse. Luego, la madre de Xiaodi llega de sorpresa y ella trata de ocultar que vive con un chico. Para solucionarlo, encierra a Yoo-hae en la habitación y empieza a desvestirlo. Él piensa que ella quiere hacer cositas, pero no, solo quiere que se vista de mujer para engañar a su madre. Él entiende el punto y decide darle la cara a la suegra. La señora se sorprende, pero se toma la situación con calma y cree que ya son pareja. En la noche, la mamá la manda a dormir con su supuesto novio, pero ella se va al sofá para demostrarle que no son nada. Sin embargo, cuando se va la luz, Yoo-hae sale en busca de ella para obtener ayuda para conciliar el sueño. Mientras intenta calmarlo, Yoo-hae revela un trauma de la infancia relacionado con la oscuridad y el rechazo de otros niños. Allí, Xiaodi comienza a comprenderlo mejor. Cuando amanece, la madre de ella y Yoo-hae están cocinando juntos y parece que se están llevando bien. La madre comienza a apreciar a Yoo-hae y lo defiende, incluso ante su propia hija. Luego sugiere que para que su relación funcione, ambos deben hablar claramente. Yoo-hae sigue su consejo y la invita al cine, le devuelve un diseño que había dañado accidentalmente y le expresa cuánto significa para él. Finalmente logran reconciliarse y avanzar en su relación. La madre de Xiaodi se va, instándolo a seguir conquistando a su hija. Y él busca consejos de su amigo para enamorar aún más a su amada. Yoo-hae se vuelve más considerado y cariñoso con Xiaodi, preparándole comida y actuando tierno para ganarse su afecto. Sin embargo, Muren le invita a un evento importante y ella acepta. Pero luego Yoo-hae la invita a la primera aparición pública de su equipo, que coincide con el evento de Muren. Ante el dilema, ella decide apoyar a Yoo-hae en el último momento. En el evento, toma la mano de Yoo-hae frente a todos, revelando públicamente su relación y sorprendiendo también a los medios. Muren se da cuenta de que lo dejó plantado y que Xiaodi ha elegido a Yoo-hae. Tras el evento, ella se disculpa con Muren y le insta a buscar su propia felicidad. Después, Xiaodi es invitada a participar en un desfile de moda debido a su talento, lo que impulsa mucho su carrera. Luego, su amiga le da consejos para seducir a Yoo-hae, pero ella los malinterpreta, lo que resulta en momentos incómodos. Sin embargo, Yoo-hae entiende sus intenciones y le asegura que podrán avanzar en su relación y satisfacer sus deseos. Se abrazan, marcando un avance significativo en su relación.
Xiaodi decide visitar el orfanato para averiguar qué pasó con el niño que era su amigo de la infancia. La señora del orfanato la reconoce y le cuenta que el niño nunca fue adoptado y sufrió mucho después de que ella fue adoptada y se fue al extranjero. La señora sugiere que pueden ponerse en contacto con él y así lo hacen. El niño resulta ser Yu-Hen, pero este se niega a ir a verla porque ya tiene a su querida novia. La señora revela que la chica se cambió el nombre a Lin Xiaodi y llegó del extranjero hace un tiempo. Mientras Xiaodi comienza a recordar su pasado, su novio llega y le muestra que ambos comparten el mismo juego de collares de la infancia. Él ayuda a recordar la promesa que se hicieron de niños y se abrazan, descubriendo que la persona a la que aman es la misma que amaron en la infancia. La relación entre nuestros tortolitos mejora y él se vuelve aún más cariñoso. Finalmente, cuando se atreve a darle un beso a su amada, los padres de ella llegan a visitarlos. El padre de ella al principio se muestra reacio a aceptar la relación entre su hija y Yu-Hen. Esto lleva a Yu-Hen a buscar consejos para ganarse la confianza del suegro. Así que decide pedir ayuda a Muren, quien es amigo de Xiaodi desde la infancia y conoce bien a su familia. Ambos acuerdan intercambiar favores. Después de enfrentar varios desafíos para demostrar su valía ante el suegro, Yu-Hen se sincera con él. Le dice que comprende su deseo de proteger a su hija, pero que la ama desde hace mucho tiempo, desde la época en que vivieron juntos en el orfanato y se enamoraron. Además, le asegura que ha estado buscándola incansablemente y no quiere perderla de nuevo. Xiaodi también le expresa a sus padres sus sentimientos por Yu-Hen. Al comprender que su hija y Yu-Hen están destinados el uno al otro, el suegro finalmente da su aprobación. Después de eso, sus padres deciden regresar al extranjero. Antes de partir, el suegro les da su bendición y le estrecha la mano a Yu-Hen, lo que llena de felicidad al protagonista, ya que finalmente se siente parte de una familia. Yu-Hen finalmente reúne el valor para darle un beso a Xiaodi la noche antes de la final del Campeonato Nacional de Videojuegos. Sin duda ya se lo merecían. Al día siguiente compiten en el torneo contra el antiguo equipo de Yu-Hen y logran ganar, convirtiéndose en campeones nacionales. Xiaodi le organiza una celebración sorpresa que lo llena de alegría. Ella encuentra el toque único que buscaba para la moda tradicional china y sus diseños comienzan a ganar popularidad. Sus amigos se mudan como pareja oficial al lado de su casa. Muren madura y recupera su reputación como artista y actor, y Yu-Hen disfruta de la compañía de amigos y de su felicidad con la estrella que buscó desde la infancia. Y así termina esta historia de amor con nuestros tortolitos prometiéndose amor y protección a lo largo de sus vidas y apreciando que finalmente pueden amarse como siempre habían esperado desde su infancia. My Eternal Star es un drama chino del año 2023. Este es un relato de amor puro y lleno de humor que celebra el amor recíproco y resalta la conexión especial entre los personajes principales. Por eso, si disfrutas de comedias románticas que toquen tu corazón sin generar tanto agobio como otras series, entonces My Eternal Star es sin lugar a dudas la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.